Es una riqueza extraordinaria el poder compartir este tiempo de la palabra de Dios con ustedes. Y a mí me pasa que me siento extremadamente bien de poder hacerlo. Vamos a hablar de cosas que definen nuestra fe y hasta dónde nosotros somos capaces de llegar. Lo que dice Dios, lo que enseña en todas sus lecciones, de que nosotros en lo natural como humanos somos capaces de hacer por medio de la fe. Lo que, como dice la Escritura, lo que somos en Cristo, a donde nos lleva el ser en Cristo, nuevas criaturas, hombres y mujeres de fe pertinente. Y bueno, hay una frase lindísima que tiene que ver con esta enseñanza clave de la fe. La fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Oír con fe desata en nuestro interior el potencial de Dios, la realización de las obras de Dios. Y decía esta frase magnífica Winston Churchill, que valor es lo que se necesita para levantarse y hablar. Al mismo tiempo que valor también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Algo en lo que todavía tenemos que seguir caminando, en lo que tenemos que aprender. Valor es lo que se necesita para sentarse y escuchar. Y si hablamos de la palabra de Dios, escuchar es la clave. Cuando escuchas, aceptas. Cuando aceptas, crees. Cuando crees, practicas lo que crees. Es un orden divino, es una secuencia real y no sucede. Es formidable. Ahora, ¿cuándo no oímos? Sucede que a veces nosotros no estamos oyendo porque estamos pensando en otra cosa y aunque entran las ondas por nuestros oídos, eso como que no le estamos haciendo mucho caso. Tampoco cuando no nos interesa la conversación. Nos hacemos como que oímos, pero eso no nos entra, no llega a donde tiene que ir. Otras veces simplemente es cuando queremos hablar y no queremos escuchar, queremos que se nos escuche. Muchas otras veces es porque somos presa del pánico. Y hay un pasaje bíblico que muestra cuando Dios quiere darnos algunas de sus lecciones de fe importantes y nosotros a veces no somos capaces. ¿Qué tenemos que hacer para que algo suceda al respecto? Vámonos a la Escritura. Dice aquí, en el libro de San Marcos capítulo 4, verso 35, que anochecía, y que Jesús entonces aprovechó y le dijo a sus discípulos, hey, vámonos al otro lado, vayamos al otro lado del lago. Y dejando a la multitud, entonces salieron de la barca y varias barcas, ¿qué usted cree? Lo siguieron. Jesús era famoso. Donde él iba, la gente se movía y lo seguía. Y a medio camino hubo problemas, serios problemas. Se desató una tormenta. Era una terrible tempestad. Y dice la Biblia que el viento azotaba la barca con furia, como si le diera una pela. Y las olas amenazaban con hundirla completamente. Mientras tanto, ¿sabe qué? Lo insólito sucedía en el interior de la barca. Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca. Tenía la cabeza en una almohada. Y lo despertaron. ¿Los vientos? No. ¿Los ruidos? No. Los discípulos lo despertaron. Lo despertaron en pánico y le dijeron, Maestro, ¡hey! ¿No te importa que nos estamos hundiendo? A veces uno no quiere oír nada. Jesús no estaba oyendo nada, pero ¿cree usted que él no sabía lo que estaba pasando? Y Jesús se levanta y reprendió los vientos y le dijo a las olas, silencio, cálmense. Los vientos cesaron y todo quedó nuevamente en calma. Y Jesús les dijo, ¿pero por qué tienen tanto miedo? ¿Es que acaso no tienen fe? Y ellos asustados se decían, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? ¿Sabe? A veces hay una situación
que no nos deja escuchar y que no nos deja tener la fe suficiente. Y es el que nosotros no estamos abiertos y preparados para el día malo. Usted tiene que escuchar palabra de Dios para cuando usted la necesite. Usted no se puede preparar para una tempestad en el momento. En su vida hay situaciones que no avisan. Usted tiene que tener esa clase de fe que hace o que usted detenga con sus palabras la tormenta, o que usted pueda caminar por medio de la tormenta, o que como Jesús usted pueda dormirse y olvidarse de la tormenta, porque no es asunto suyo, porque es asunto de Dios, porque Dios es el que va a pelear la batalla, porque esa tormenta la tiene que silenciar Jesús, porque ya eso se sale de su territorio, de su competencia. Pero sabe, uno se prepara para el día malo de la vida. Uno tiene que reconocer lo que Dios nos ha dicho. Escucha, atiende y prepárate diligentemente para los días de tu vida. Lecciones de fe como estas nos hacen ir en varias vertientes. Una de ellas es que si Jesús nos está dando una lección de fe importante, nos está diciendo que como seres humanos llenos del Espíritu Santo, nosotros somos capaces, totalmente capaces, de hacer cosas mayores, como Él dijo. Somos capaces, señores, de dirigir los vientos y mandarlos a callar y mandarlos a silenciarse. Dios cree que debemos desarrollar tal tipo de fe. Le digo, hombres de poca fe, ¿qué está diciendo? Ustedes debieron haber resuelto eso. Ustedes debieron callar los vientos. Ustedes debieron decirle a la montaña, muévase, a la tormenta, cuidado. Nosotros vivimos en países donde somos azotados por vientos huracanados, por tormentas horribles, por estaciones muy violentas. Meses donde todo el mundo está en alerta por causa de lo que pudiera pasar en cualquier momento. De cierta forma, hay tormentas que se nos avisan porque hay temporadas agresivas del año y uno debe prepararse por si acaso. Nosotros podemos prepararnos en la fe, de acuerdo a la palabra de Dios, para lograr lo que queremos. Tiene que aprender, número uno, a descansar en Dios. Tenga suficiente fe para saber lo que es de su competencia, lo que usted tiene que hacer y lo que le toca a Dios hacer. Si le toca a Dios hacer, ya usted va en coche, pero haga usted lo que le toca a usted hacer. Si le toca orar, si le toca creer, entonces hable como uno que ha creído, como uno que sabe que ha depositado las cosas en la mano de Dios. Luego, algo que usted tiene que hacer para prepararse para esas temporadas duras de la vida, o a veces es un solo día, una mala experiencia, o alguien simplemente le llama con el diagnóstico que usted no quería oír. Entonces sepa definitivamente